Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Terapia de Corazón. Hoy desde casa, un poquito despeinada, pero no pasa nada. Estoy bien contenta de estar aquí con todos ustedes este martes con M de Mujer a través de Despierta TV y por supuesto también a través del 106.5 FM para Cancún y 107.9 FM Puerto Morelos, Radio Génesis. Hoy tenemos clases. Hoy no nos vamos a quedar sin aprender algo nuevo. Hoy tenemos de invitado a nuestro querido doctor, traumatólogo y ortopedista, doctor Miguel Ramírez. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Nancy? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí y a gusto de poder compartir otra vez los conocimientos que están por ahí para que todo el mundo pueda conocerse un poquito mejor y pueda ayudarse mejor y puedan estar bien, saludables. Exactamente. Estar más sanitos, no solamente de su mente, porque ya Terapia de Corazón estamos explorando muchos temas de salud integral y hoy las clases que tenemos es sobre nuestra columna vertebral. Hoy vamos a aprender mucho y a lo mejor vamos a también comprender situaciones que luego nos pasan en el día a día y que no les ponemos atención y luego andamos llorando que nos duele algo, que nos duele aquello y no sabemos ni qué es. Y bueno, el doctor Miguel nos va a ayudar con eso, porque obviamente yo no sé absolutamente nada al respecto, más que me duele la espalda a veces. Entonces, vamos a empezar con lo básico y la primera pregunta. Y de hecho, doctor Miguel, en el momento que necesite compartir la información, porque nos mandó unas fotitos, que por cierto, ahorita checo con producción que sí las tengan, si no, ahorita compartimos pantalla. En estas fotitos vamos a ir viendo los elementos de la columna vertebral, pero antes de llegar a esa parte, voy a ir con la pregunta general para abrir la conversación, que sería, ¿qué compone a la columna vertebral? De hecho, esa es una de las imágenes, lo vamos a ver más adelante, pero en términos generales estamos hablando de las vértebras, cada uno de los segmentos vertebrales, que son huesos, con múltiples zonas articulares, es decir, de contacto entre uno y otro de los niveles articulares, hasta arriba, obviamente, la primera con el cráneo, y en penúltimo, vamos a llamarle al sacro, con la pelvis. Obviamente, entre cada uno de estos segmentos está intercalado un disco intervertebral que, para imaginárnoslo, es como si fuera una dona, pero de hule, de esas, como los globos esos que vienen rellenos de harina, más o menos así, pero se ven blancos, brillantes, aperlados. Y obviamente toda esta estructura ósea pues está protegiendo en el centro de ella a la médula espinal, es decir, pues, las terminaciones nerviosas desde el cerebro hasta donde empiezan a nacer las raíces nerviosas, y todo esto es igual protegido por muchos músculos, ligamentos, tendones, y esto encapsula a una de las partes pues más delicadas del sistema, ¿no? El sistema nervioso. Perfecto. La movilidad. Esa sería como la generalidad de qué es lo que vamos a hablar en cuanto nos referimos a columna vertebral. Perfecto. Ahorita vamos a esperar a que nos ponga producción la fotito para explicar ya visualmente. Aquí ya la estamos viendo. ¿Qué nos lo va a tener que explicar? Va a tener que ser muy gráfico, doctor, para la gente que nos escucha en radio, pero bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Vamos a hacerlo lo más descriptivo posible, ¿no? Venga. Estamos en una vista lateral de una columna vertebral, es más bien un diagrama, no es tanto una imagen verdadera, donde podemos distinguir varios segmentos coloreados. El primer segmento, que está justo por debajo del cráneo, está en este caso de morado, son 7 vértebras, que son las vértebras cervicales, lo que corresponde al cuello. Después viene un segmento que está coloreado en amarillo, y son 12 vértebras, son las vértebras torácicas o dorsales. Estas son las que corresponden a la espalda alta y media, ¿no? En la parte inferior a eso están 5 vértebras coloreadas en verde. Este color, los segmentos lumbares, es decir, lo que llamamos la espalda baja, es el coco de todo mundo, ¿no? Y después viene un segmento abajo, un poquito más pequeño, que es el sacro. Esas son 4 a 5 vértebras fusionadas, es decir, están pegadas entre ellas, no hay
discos intervertebrales y forman, digamos, una suerte de triángulo, una forma en V que articula arriba con la quinta vértebra lumbar y hacia abajo nada más con el coxis. A los lados, esto es lo que está apoyado en la pelvis. Uh-huh. El último segmento, el más pequeñito, es literalmente un rasgo de evolución, ¿no? Y son los segmentos coxígeos. Hay quienes tienen 2, hay quienes tienen 3. A veces nada más se considera como el segmento 0, ¿no? Y de acuerdo a la teoría evolutiva, pues es el rasgo de, como dijeran algunos muy conocedores de esta evolución, es el rasgo de nuestros bajos orígenes, ¿no? Es decir, que sí, venimos de algún tipo de mono y ese es el remanente de una cola que ya no se usa. Ah, oye, qué interesante estuvo esa parte. Y, por ejemplo, ahorita quiero hablar de algo muy coloquial que desde chiquitos nos decían, ¿no? Esta parte de párate derechito, ¿no? Y que a lo mejor nosotros de pequeños, no sé si a alguien más le pasaba, pero a mí sí, me imaginaba la columna vertebral como algo completamente rígido y derecho, porque me decían todo el tiempo, párate derecha, ¿no? Entonces tú así de, estoy derecha, y pensaba yo, bueno, sí, es que mi columna, mi espalda, todo aparte yo pensaba que era como un hueso y que era rígido, y que pues por eso me decían siempre tienes que estar derechita y mete la panza y esto y el otro, y pues tiene una curvatura al final de cuentas, toda la columna. Es muy dinámico. Cuando hablamos, si pudiéramos poner la imagen anterior nuevamente, por favor. Claro que sí, ahorita nos la ponen. Cuando hablamos de la parte cervical, es decir, la región del cuello, vemos que está inclinada como hacia atrás, ¿no? Uh-huh. A esto se llama lordosis. Esa misma inclinación está presente en la parte lumbar, es una lordosis, es decir, una curvatura hacia atrás, como si estuviera en una posición de extensión, ¿no? Al revés de la posición que tiene el sacro, obviamente el coxis, pero ese ni lo contamos mucho, y las vértebras dorsales, esas están inclinadas hacia adelante. Eso es una cifosis, es decir, como en una tendencia hacia la flexión, hacia adelante. Ajá. Estas curvas, si bien están predeterminadas, son también reflejo del desarrollo, no evolutivo, pero sí de desarrollo psicomotor de todos nosotros. Estas curvas no están tan pronunciadas y los discos que están ahí y los músculos que están ahí no se terminan de desarrollar hasta que, por ejemplo, uno no empieza a gatear. Cuando empieza a gatear, pues se forman parte de las lordosis, ¿no? Sobre todo la cervical, porque para ir hacia adelante, pues tenemos que doblar la cabeza hacia atrás para ver hacia el frente y no estar viendo hacia el piso cuando uno tiene menos de 2 años, ¿no? Cuando uno ya empieza a caminar, y entonces ya hay fuerza muscular para sostener la columna recta, pues ahí se empieza a formar esta lordosis lumbar, es decir, la curvatura de la cintura, digamos. Ya. Espalda baja. Y por eso terminan siendo estas curvas compensadas, es decir, una hacia atrás, una hacia adelante, una hacia atrás y una hacia adelante, para poder mantener esto. Y definitivamente nos habla de que esta estructura pues no es una sola, sino es un conjunto de elementos que actúan entre sí para dar la apariencia o la función de una estructura integrada, ¿no? Y esto nos permite muchísimas cosas de movilidad derivado de estas curvaturas y de los diseños que tiene cada vértebra y la presencia de los propios discos. Tenemos, por ejemplo, ciertos rangos de movimiento en el cuello donde se nos permite muchísima flexión lateral, pero sobre todo flexión y extensión. Bueno, a mí no tanto, porque luego ando de, ay, me atoro, ay. Pero es porque ya tengo alguna afectación, pues no es normal. Lo hemos comentado en otras ocasiones y esta no es la excepción. Hacemos referencia a una cosa que se le da a llamar las enfermedades del hombre moderno, ¿no? Y es esto de que nos forzamos a estar sentados en el auto, en la oficina, o a veces en la tele, o bueno, no en la tele, pero... No lo hagan, no se sienten en la tele. Y menos saber que es plasma, o sea, no. Sí, o la computadora, enfrente de la computadora, horas, por estar trabajando, por jugar videojuegos, por ver películas, y
y esto hace que se debiliten los músculos y nos lleva o nos conduce a una postura viciosa que el cuerpo eventualmente tolera y se modifica para que nosotros podamos seguir cumpliendo la función que le estamos pidiendo. Pero el problema viene cuando ya nos queremos volver a poner de pie y ya la cosa no funciona, es decir, el cuello o la cintura, porque ya está acostumbrado a estar sentado 10, 12 horas al día, sí. O ha estado demasiado tiempo, ¿no? Necesitamos activar esos músculos y recuperar esos rangos de movilidad para que la columna funcione como debe de ser. Claro. Decíamos, en la columna cervical ciertos rangos de movimiento, el tórax casi no se mueve. El tórax, en las vértebras dorsales, tenemos un par de articulaciones, una a cada lado de cada vértebra, extras a las demás. Esas, yo creo que si le pensaras tantito, le adivinarías para qué son, y si no le han adivinado, son para las costillas. Las costillas se embonan ahí de cada lado, y son por eso que tienes esas facetas articulares extras en estos 12 segmentos, y por eso tienes 12 pares de costillas, ¿no? Estas se tienen que mover y tienen que hacer algún apuntalamiento, un apoyo, una palanca que se realiza en la parte de atrás para poder moverse cuando metemos aire, para poder expandirse y generar esa presión para que entre el aire a los pulmones, ¿no? Los pulmones, digo, es fuera de lo de la columna, pero los pulmones están diseñados para funcionar al revés. El pulmón relajado se infla. Cuando los músculos hacen fuerza, sacas el aire, y cuando los relajas, vuelven a hacer presión negativa y se mete el aire solo. Entonces respiramos a la inversa. Lo que nos cuesta trabajo es sacar aire. Obviamente, cuando ya hay otras circunstancias, sí hay músculos para jalar aire con fuerza, cuando se necesita aire de más, ¿no? Claro. En la columna lumbar, ahí es donde específicamente hay rangos de movimiento para flexión, o sea, adelante, atrás, izquierda, pero es derecha, lo que usualmente hacemos mal, ¿no? Porque no deberíamos de cargar, por ejemplo, llevando, digamos, la espalda hacia adelante, sino bajar con las piernas, por ejemplo, que en el programa pasado, que nos ayudó haciendo una demostración con Marco, saludos a Marco hasta el estudio, nos enseñó también un poco de ese tipo de circunstancias que no estamos acostumbrados a movernos correctamente. Y si la gente que nos está escuchando y nos está viendo hace conciencia de lo que nos está explicando el doctor y va pensando y va ubicando en su espalda en qué área está, a lo mejor se va a dar cuenta que jamás había pensado en esa zona hasta que le dolió. Exactamente. Es muy común que los problemas de dolor o de limitación funcional, digamos que la gente ya no puede hacer sus actividades diarias o sus actividades comunes, ¿no? Tengan un origen estas cosas en situaciones donde vamos a llamar así, la función está comprometida, no porque haya un daño estructural, sino porque ya se debilitaron los músculos. Y precisamente volvemos al punto que acabas de mencionar. Si yo me la paso sentado aquí viendo tele, como aquí mismo en este sillón, me pongo a ver el celular, o sea, no me paro de aquí todo el día, para empezar, se van a debilitar mis músculos. Y como consecuencia de ello, de repente ya no me voy a poder mover. Y cuando de veras me quiera yo inclinar o agachar por algo, voy a tener un problema porque los músculos que sostienen esa parte ya no lo van a hacer, mis piernas no van a tener la fuerza para hacerlo como debe de ser, y lo voy a sustituir con músculos posturales, es decir, los que están protegiendo mi columna y estabilizando todo y protegiendo lo que dijimos hace rato, la espina dorsal, ¿no? O sea, la médula espinal. Esto es delicado y deriva en muchas situaciones como lo de la ciática, lesiones musculares, porque estamos usando músculos que son para otra cosa. Compensando, digamos, lo que está defectuoso. Las correspondientes, ¿no? Claro. Y esos ejemplos los podemos detectar en nuestro día a día o en nuestra noche a noche. A mí me pasa que de repente creo que duermo mucho tiempo en una posición que es como de posición fetal, pero con una pierna más arriba, más flexionada de la rodilla, haciendo como una escuadra. Y cuando me muevo en las noches, así de, ay, Dios, dolores que no tenía cuando era más joven, ¿verdad? Pero sí, me pongo a pensar, digo, sí, seguramente llevaba mucho tiempo en esa posición que no es normal, digo, dormida no controlas, ¿verdad? Tus
tus posiciones, pues, pero al moverme, sí digo, ay, mi espalda baja, duele, ¿no? Entonces, así como nos puede pasar dormidos, bueno, más bien, así nos pasa dormidos porque no estamos conscientes, entonces seamos conscientes de lo que estamos haciendo en el día a día. Pero para seguir con las imágenes, la segunda imagen, porque me llamaron todo mucho la atención, pero obviamente no les entiendo mucho, a ver si nos pueden ayudar con la segunda imagen ahí en producción, o les aviso cuál es para seguir con las clases. Ahorita básicamente en la primera imagen, la gente que está escuchándonos en radio, pues verdad que no la va a poder ver, pero métase al Instagram de Terapia de Corazón más adelante para que vean las imágenes, pero bueno, ahí nos detalló cómo se divide toda la columna vertebral, desde el cuello hasta el coxis, ¿está bien dicho así? Ajá. Ok, por colorcitos y todo, y para mí que soy bien visual, me ayudó mucho como a posicionar en mi mente pues todo lo que conlleva. Pero antes de pasar a la otra imagen, ¿qué más podríamos decir para cerrar esa imagen? O sea, todo lo que vimos ahí, ¿con qué otra cosa nos podemos ir? La división que se hizo así de cervical, dorsal, lumbar, es en base a su anatomía, es decir, cómo están construidas cada una de esas vértebras. Esas 5 lumbares, esas cervicales, esas dorsales entre sí se parecen. Todas son vértebras, pero cada quien tiene sus peculiaridades, como lo que decíamos, las dorsales con unas articulaciones extras para las costillas, las cervicales con una movilidad mucho mayor hacia adelante y hacia atrás, las lumbares mucho más grandes como para soportar peso y tener la resistencia necesaria para cargar el peso propio y extra, ¿no? Perfecto. Eso sería como que la clave de lo que vimos. Ok, pues vamos entonces con la siguiente, que yo la tengo aquí en el teléfono también para verla más nítidamente, y habla también sobre, bueno, viene aquí el nervio raquídeo, médula espinal, núcleo pulposo y anillo fibroso. Ya lo estamos viendo también en pantalla, y para los que no, pues échense un clavado. Vista desde arriba. Ok. Lo que está en el interior de la imagen sería el frente de uno, o sea, para allá está el ombligo, para atrás está la espalda, ¿no? Para arriba está la espalda. Ok. Y obviamente los lados. La estamos viendo como si estuviéramos viéndolo desde arriba, como si hubiéramos quitado todas las vértebras de encima y estamos viendo esta. Eso que se ve de color azul claro en el centro del disco, ese es el núcleo pulposo, eso es lo que nos da mucho de la amortiguación. El color azul que está, digamos, en la frontera, en toda la orilla de este disco vertebral, es como una cinta que mantiene a este disco pues literal, como embalado, como embalar una caja, y entonces le da contención. Y entonces esto funciona literalmente como un amortiguador, ¿no? Y además nos permite muchísimo movimiento entre una vértebra y la otra sin que toque hueso con hueso, ¿no? Parte de lo que comentabas hace rato de los dolores de espalda, tienen mucho que ver con los discos. No porque hagamos algo mal o tengamos algún problema, pero el 80% de la población adulta en el mundo, en algún momento de su vida, tendrá un dolor de espalda. Es decir, un evento doloroso y casi siempre lumbar, ¿no? Okay. Esto es un problema porque pues, viene de falta de ejercicio, de obesidad y sobrepeso, de debilidad muscular, de accidentes de trabajo, de accidentes comunes, a veces hasta recreacionales, ¿no? Claro. Y esto condiciona no días, sino a veces semanas de incapacidad laboral o incapacidad hasta para poder caminar e ir al baño, ¿no? Sí. En la siguiente parte de la imagen vemos un espacio en blanco que está justo detrás del disco, hacia la espalda, y se ve como una imagen así curiosa, como si fuera un cuernito, unos cuernitos. Eso es la médula espinal. Esos colores, esa diferencia de colores entre lo que está blanco y lo que está un poquito más oscuro, que debería ser un poco más gris, es precisamente vamos a decir, los brazos de las neuronas que se originan desde el cerebro, que llevan y traen información. Unos caminos son de ida y otros son de regreso, por eso son distintos colores. No es porque estén coloreados así, es porque así se ven en la vida real. Las protrusiones o las ramas que salen hacia los lados
que son precisamente estos nervios raquídeos, son las raíces nerviosas, ¿no? Se le llama raquis porque es la médula, ¿no? Estas extensiones que salen hacia los lados, una del lado derecho, una del lado izquierdo de cada segmento vertebral, son cúmulos, haces de neuronas que van a llegar hasta la punta de los dedos del pie, a la punta de los dedos de la mano, pasan por todos lados y eso está conectado ahí, absolutamente todo. Claro. O sea, los músculos, la piel, o sea, hay partes de tu piel que corresponden a un hilito que se conecta ahí. Es como imaginar el cable de luz que llega a tu casa y que adentro de la casa ya hay 80 alambres y uno va a dar a tu luz de noche de la mesa del lado izquierdo de tu cama. Claro, pues es tan sencillo como imaginarnos que hay cuestiones neuronales que afectan el movimiento de las manos o que a veces el dolorcito que me da en la espalda me llega hasta el pie. No, me pasó una vez que me estaban dando un masaje descontracturante y estaban en la zona del pie y me estaban masajeando el pie y de repente yo aquí sentí, ay, y yo, oye, ¿qué me hiciste? ¿No? Y me dijo, pues es que todo está conectado. Y yo, bueno, va, pero como que no tenemos conciencia, ¿no? Como es algo que no dominamos y no estudiamos, digamos, en el día a día, sino que es una especialidad tal cual, no estamos conscientes. Entonces, a lo mejor es absurdo, pero es una realidad. Estamos conectados completamente, todas las terminaciones nerviosas y todo, y no tenemos conciencia de eso. Todo está conectado a eso, por eso está también protegido. Hay muchas cosas más, hasta cierto punto filosóficas, donde uno dice por qué está hecho así, o por qué estamos construidos así. Las células del sistema nervioso central están aparte de todo. Las demás sí se regeneran, sí cambian, sí se modifican, pero lo que son los nervios, esos son muy lentos y a veces, en la mayoría de los casos, no se regeneran, no se recupera la función, ¿no? Y no hay de otra. Esas células están aisladas del todo, ¿no? Del resto del sistema. Es una cosa completamente aparte, ¿no? Están protegidas incluso por una barrera, todo lo que es el sistema nervioso central, es decir, la médula espinal y el cerebro, cerebelo y todos los vamos a llamarle aditamentos que están ahí conectados, que sirven para infinidad de cosas, y la verdad se descubre poco a poco qué funciona o cómo deben de funcionar y qué es lo que les falla. Todos estos elementos de ese sistema están encapsulados en una barrera donde la sangre no llega ahí y hay una barrera hematoencefálica, o sea, la sangre llega a otro lado y se pasan los nutrientes, incluido el oxígeno, la glucosa, el azúcar, para nutrir al cerebro, pero la sangre no llega directamente a ellos, están separados de lo demás, ¿no? Lo que comentábamos, estos nervios que salen hacia los lados, son precisamente donde puede haber esos pinzamientos y nos provoca que de repente se entume la pierna o arde la pierna o te sientes como si te estuviera hormigueando toda una extremidad, ¿no? O a veces una parte. Y ahí de hecho, perdón, tenemos una pregunta al respecto. ¿Por qué pasa? Aquí está la pregunta, ¿por qué pasa que tenemos de repente una sensación de hormigueo cuando nos quedamos mucho tiempo en una posición? Por ejemplo, cuando ya sabes que nos sentamos mal o nos sentamos solo de un ladito, o inclusive a mí me ha despertado de madrugada que se me durmió toda la mano y me desespero, como que la siento, iba a decir algo que iba a sonar muy raro, pero bueno, como que se siente muy diferente, ¿no? Como más pachoncita, digamos, y te desespera porque no la sientes y estás así agarrándote. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué está pasando en ese momento en nuestra extremidad? Todas estas situaciones, y creo que en la conferencia anterior que tuvimos, comentamos que a veces se duerme la pierna por cruzar la pierna y recargar ese nervio contra una superficie dura. Igual estamos aplastando ese nervio, se corta la circulación también a la extremidad y se entume. Entonces, cuando despiertas, sientes que no está ahí la mano. O ¡ay, es horrible! En esponjas. Todo esto es parte de lo que puede suceder. Esa situación
por muy alarmante que pueda llegar a ser, es algo que inmediatamente que se recupera la circulación, en cuestión de un minuto desaparece y vuelve a la normalidad la función del brazo, ¿no? O de la pierna, en este caso cruzando la pierna. Lo que comentábamos de pegarse en el codo y que de repente se te entume toda la mano, eso también pasa un minuto y desaparece. Si nosotros llegáramos a tener un golpe mucho más fuerte, incluso puede ser hasta con muy mala suerte, golpearse en una esquina de una mesa que esté puntiaguda, que no esté redondeada, y que el nervio se llegue hasta a cortar. Y entonces se secciona ese nervio y se pierde la función. Ha pasado. Eso ya son complicaciones mayores y hay que repararlo, y de todas maneras las posibilidades de que se recupere son pocas, ¿no? Pero a veces un golpe de esos o en una cirugía está uno moviendo ahí cosas y le pellizcas un nervio, eso implica que esa persona puede llegar a tener la pierna dormida durante 6 meses porque te recargaste ahí, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso con todas esas cosas, y obviamente pues es una manera del cuerpo de llamarte la atención de que la comunicación entre esa parte de la extremidad y el sistema nervioso central pues está desconectada. Entonces hay como un falso contacto, y esto deriva en que la información se pierde o se altera o se interpreta de diferente forma ya a nivel del cerebro, y entonces sientes que te está hormigueando o que te pican los dedos, pero sí, pues eso no está pasando realmente, es una sensación fuera de lo normal. Es una sensación fuera de lo normal y que desespera mucho, pero bueno, ya vamos a irnos a un corte, pero recuerden a toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales de Despierta TV y de Terapia de Corazón, que si tienen alguna duda lo pueden dejar en sus comentarios. Aprovecho para mandar saludos hasta Puebla, a Balvis, gracias por estar aquí presente como siempre. Y también recuerden, la gente que nos escucha a través de Radio Génesis, si les está interesando este tema y quieren ver las imágenes que nos mandó el doctor, al ratito las subo en Instagram para que por lo menos se den ahí una idea de lo que estuvimos hablando. Tenemos 2 imágenes más, así que regresando del corte, seguiremos con nuestras clases sobre la columna vertebral con el doctor Miguel Ramírez. Ahora regresamos. Y bien, gracias a la situación, discúlpame Carlita, es que me gana aquí el chisme con el doctor Miguel, ortopedista y traumatólogo, y estamos hablando precisamente sobre lo que es la columna vertebral en manera general. Es como una pequeña clase de introducción para aquellos que como yo nos interesan mucho estos temas, pero pues no sabemos mucho ni qué preguntar, ni sobre qué hablar. Entonces para eso traemos a especialistas como el doctor Miguel, que nos está explicando precisamente todo esto. Y en la siguiente imagen, que ya me enteré que estoy hablando con Palomo, no con Carlita. Hola Palomo. La siguiente imagen que vamos a ver es precisamente, nos decía el doctor, que es una hernia. Entonces ahorita nos van a hacer el favor de ponerla para que nos vaya explicando. Y recuerda, gente que nos escucha en Radio Génesis, que todas las imágenes las vamos a poner en las historias de Instagram de Terapia de Corazón, pues para que sepan bien qué estamos hablando. Adelante, doctor. Gracias. Efectivamente, esta es una imagen de un diagrama de una hernia, donde la imagen que vimos anteriormente, donde estaba el núcleo del disco, ahora se ve como por el lado izquierdo de la vértebra está saliéndose, como lo que pasa en una llanta cuando se le hace un chipote y le pegaron con la banqueta. Aquí también el anillo externo se reventó o se adelgazó, y el núcleo está empujando hacia allá. El resultado es que pues a veces presiona sobre la médula espinal, en otras ocasiones sobre la raíz nerviosa o el nervio raquídeo como estaba definido, y obviamente esto pues no es una situación normal y provoca inflamación, y esto a su vez pues dolor y las repercusiones funcionales, porque esa comunicación, esa electricidad que no está llegando desde el sistema nervioso central hacia la extremidad y de regreso tampoco, pues nos provoca que las sensaciones extrañas se presenten, que a veces se pierda fuerza en esa extremidad, y que obviamente pues haya mucho dolor. Estas son las situaciones donde ya es conveniente buscar ayuda. Existen muchas situaciones donde 15 de cada 100 personas, si nos agarramos a 100 personas en la calle y a todos les hacemos resonancias magnéticas, 15 de ellos aproximadamente van a tener hernias pequeñas, nada mayor, pero
ninguno de ellos tiene ningún problema de columna. Esa es la diferencia. La hernia, el defecto se vuelve un problema cuando empieza a causar dolor, cuando ya interrumpe la función normal de esa extremidad y empezamos con ¿ahora qué hago? ¿No? Claro. Y ahí es cuando hay que acudir a un médico. Si obviamente se presentan síntomas, como en casi todo, muy leves, hay que atenderlos en ese momento y no esperar a que ya no puedo caminar, ¿no? Porque ahí ya, a lo mejor antes era una situación donde con ejercicio, con fortalecimiento, con algunos medicamentos, uno puede salir adelante y la hernia ahí se queda. Cuando ya esto está muy grande y ya físicamente impide el movimiento libre y el espacio correcto de ese nervio, pues o la espalda ya está hasta deformándose por este chipote ahí en el disco, pues entonces ya es casi siempre una cirugía. Y a veces no hay otra cosa. Y también hay cirugías pequeñas, digamos, sencillas para reparar esto, y hay otras dentro de lo que se puede llamar sencillo, eso entiéndanme, son cirugías de columna. Sí, ¿no? Y hay cirugías ya mucho más complicadas donde ya no es nada más ese, sino ya también se afectó el vecino de arriba y el de abajo, porque lo dejamos pasar años, ¿no? Ok. A ver, para ser un poquito más claros, porque aquí tenía este par de preguntas sobre hernias precisamente, sería, en general, ¿qué es una hernia y cuáles son los primeros síntomas que se pueden presentar al respecto? El dolor, el hormigueo en la pierna, una sensación de ardor. Todas estas cosas se caracterizan por un cuadro que se llama dolor neuropático, es decir, una enfermedad de origen nervioso que nos da problemas, y son estos: dolor, hormigueo. Tienen términos técnicos, pero el dolor, hormigueo. Sí, mejor así. Y a veces ya en ocasiones más avanzadas, pues la pérdida de fuerza. Muchas veces uno no siente tanto hormigueo, sino como una sensación como de ardor o un dolor que uno no puede. Digo, si yo me pego en la pierna y me sobo, siento alivio. Este dolor está más profundo, está por dentro, y no lo puedo sobar, no lo puedo tocar, no puedo detectar exactamente dónde me duele, porque lo que me está molestando no es real. Es la pierna que se está quejando, pero el problema no está en la pierna, claro. Está en a 20, 30, 40, 50 centímetros de distancia, ¿no? No tiene lógica. Es real lo que me está pasando en la pierna. Puede ser a veces el dedo gordo del pie, que digo, me arde y no lo siento y está entumido, y el problema está a 1,5 metros, ¿no? Ay, Dios, no, pues para los que somos medio hipocondríacos, ahí vamos a estar en su consultorio muy pronto, no se preocupe, pero no, sí es importante no dejarlo pasar, pero es que también menciona algo muy cierto, que a lo mejor estamos sintiendo esa afectación en la pierna, no es porque sea la pierna en sí, y entonces, bueno, se hace ahí un círculo vicioso de síntomas que estamos dejando pasar, y luego lo que hacemos es que complicamos todos. Me dicen aquí que si por cargar algo pesado pudiéramos tener una hernia, ¿qué es alguna hernia? Sí, generalmente ya existe una debilidad o algún problema en ese disco. Es muy raro que tendría que ser cargas de veras muy fuertes y un movimiento muy incorrecto para de veras aplicar lo que se llama torque, es decir, torcer, como exprimir ese disco que medianamente está unido a la vértebra de arriba y a la de abajo, y entonces literalmente se hace como una jerga, pero cortita, y exprimirla. Y entonces se revienta el disco. En el diagrama veíamos nada más una herniación, es decir, como un chipote. Ajá, pero hay situaciones donde cuando eso sucede, viene un dolor muy fuerte, viene la incapacidad funcional, o sea, de no puedo mover la pierna porque se apaga todo, y las personas casi siempre describen: cuando me agaché y cargué e hice, oí como algo hizo pop. Y lo que truena es ese disco que se revienta. Y en ocasiones ya muy severas, el núcleo lo exprimieron tanto que salió volando como exprimir un barro, hagan de cuenta. Uy, no. Y sale al espacio medular, y entonces hay que quitar eso de ahí porque
porque no se puede quedar ahí, o sea, ya es mucho más delicado, ¿no? Cuando se opera una hernia, ¿qué es el tratamiento que se le da o qué sucede en una operación? ¿Qué es lo que hacen? Son muchas opciones. Okay. Existen unas donde se puede retirar parte del disco, se pone literalmente como una jaula que va a sostener eso. Se inyectan cosas a veces ahí adentro como cemento para hacer el espacio. Okay. A veces se quita la parte del disco que está afectada y para que ese disco no cargue, pues se meten tornillos en las vértebras de arriba y en las de abajo para sostener eso con unos, vamos a llamarle así, con unos tubos y unas barras a los lados, y todo esto es titanio y metal, y no son tornillitos, son tornillos así enormes, que en tu casa no has puesto uno tan grande nunca. Ay, Dios, no, pues ojalá nunca. Para sostener el peso de la persona, que la persona se pueda mover y todo esto. Sí, esa parte, no es necesario decirlo, nunca más se va a volver a mover a menos que se rompa un tornillo o una barra. Son muchas cosas y son bien recibidas y te salvan de muchas cosas cuando de veras la función está perdida, pero son cirugías que nadie queremos tener nunca, jamás, ¿no? Por supuesto. Me hicieron una pregunta antes del programa, la tengo ahí en los mensajes, y decía, ¿se puede romper una columna? Sí hay fracturas de columna. Por trauma, generalmente cuando vemos una fractura de columna por trauma, es decir, en una persona sana, cuando vemos eso, la persona está en muy malas condiciones. O sea, recordemos que decíamos, nada más de la espalda, para llegar desde la piel hasta donde está el hueso, hay segmentos donde hay 9 grupos musculares, 4 grupos musculares, o sea, son capas muy gruesas. Muchas veces si nos tocamos la espalda, solo sentimos un piquito, así como si fuera dinosaurio, y sentimos nada más los piquitos. Esas son la parte más posterior, los procesos óseos, que nada más tocamos la puntita de esto. Todo esto, desde ahí hasta llegar al hueso, es lo que tenemos que viajar para poder llegar hasta allá. Entonces, un trauma que rompió la vértebra es complicado. A veces existen fracturas en accidentes de auto donde se mueve como latigazo la cabeza y llega a haber alguna fractura. Gente que se avienta a la alberca, pero no había agua. Ay, no. Lo más común, afortunadamente, ya no pensando en las cosas graves, bueno, afortunadamente, porque no es tan grave, pero sí es una situación muy delicada, es en personas mayores, donde ya la densidad mineral ósea está disminuida, es decir, hay un desgaste, ¿no? Y ya ni siquiera cargué nada pesado, estaba yo viviendo y ¡pum!, se aplastó ya la vértebra. Y entonces vemos cómo era un cuadrito y ahora es un rectángulo porque se aplastó esa vértebra con una fractura por compresión, ¿no? Existen muchos tipos de fracturas, hay fracturas facetarias, hay fracturas de la lámina, hay fracturas de los procesos transversos, o sea, muchísimas, pero lo más común es el cuerpo vertebral, que es el que carga el peso, es la estructura que conlleva toda la carga, ¿no? Lo demás es un tanto nada más de como rieles para que se mueva esa columna, ¿no? Ya, aquí también tenía otra pregunta que decía, ¿qué sucede con la columna vertebral cuando una persona que queda parapléjica? La columna vertebral muchas veces no se afecta. Okay. Unas situaciones donde volvemos a lo mismo, hay trauma y tenemos las vértebras y se fracturaron a tal grado que se deslizaron, pues eso implica que al hacer este movimiento se secciona la médula espinal. ¿Se acuerdan de Superman? Christopher Reeve. Sí, eso le pasó, ¿verdad? De un caballo, una sección medular a nivel de T2, o sea, la segunda vértebra torácica. ¿Se acuerdan? Las primeras 7 eran cervicales. Lo de acá, las que eran amarillitas ya. Donde tenemos la jorobita aquí atrás, todo mundo la tenemos, o sea, todo el mundo la tenemos, eso es normal. No es una joroba, es un proceso posterior que es muy grande y por eso se siente. En el 80% de las personas es la primera dorsal, el 20% de las personas es la séptima cervical, o sea, la última cervical o la primera dorsal. Okay. Entonces, de ahí una para abajo, ahí
se le seccionó la médula. A este hombre le hicieron hasta lo imposible por recuperarlo, nunca se pudo. Sí. Si lo recuerdan, él tenía un respirador, porque con esa sección a ese nivel, él no podía respirar por sí mismo, o sea, no podía mover el tórax para hacer esto, ¿no? Entonces, él quedó cuadripléjico, o sea, todas las extremidades y de aquí para abajo nada, ¿no? Sí existen los casos así de que, tiene una fractura y seguro no camina y de repente sí caminó, qué bueno, ¿no? Sí, claro. Y me ha tocado a mí decírselo a los pacientes, ¿no? O sea, con esta fractura usted tiene 70% de probabilidades de no volver a mover las piernas, y con esta otra, porque en este paciente específico que le estoy diciendo, tiene un 80% de probabilidad de no volver a mover las piernas, ni controlar la vejiga, ni los esfínteres. Y le digo, pero ¿sabe qué? Ese es mi trabajo, decirle esto, ¿no? Su trabajo es luchar por el otro 20% y por el otro 30% que le dije que sí puede. Y finalmente, después ya me enteré, sí se recuperó, ¿no? Y dices, qué bueno. Hay que hacer todo esto, ¿no? O sea, sí, efectivamente. Ese tipo de cosas son situaciones complejas. Y que requieren rehabilitación y un equipo integral de médicos, no solamente uno. Porque inclusive, lo que comentábamos, el mismo caso del Christopher Reeve, no es de que ya tuvo una sección medular y ya, adiós, que te va bien, ¿no? Hay que hacer un montón de cosas todavía y hay que seguir intentándolo. Y se necesita terapia física, rehabilitación, hasta para las partes que no se mueven, porque eso tal vez no lo pueda uno mover, pero son partes vivas todavía. Entonces hay que hacer que funcionen, ¿no? Es correcto. No nada más sea la inmovilidad y de repente también, y ahora me duele la rodilla, pues está toda inflamada y no me la han movido en 2 años, ¿no? O sea, se necesita hay que cuidar. Sí, me queda claro que son procesos mucho más complicados y más fuertes. Pero bueno, ya para encaminarnos al final, le vamos a pedir a producción que nos enseñe la última foto y terminaría diciendo en este caso, por ejemplo, de Christopher Reeve, que al fin de cuentas sí, todo el cuerpo se conecta porque de una caída estrepitosa ya ni siquiera podía respirar por él mismo. Entonces sí, todo el cuerpo es pues al final es una unidad, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver la última imagen ya para ir terminando el programa, no sin antes recordarles que si les gusta este contenido, compártanlo para que llegue a más personas y que aquí en Terapia de Corazón, a través de Despierta TV, por supuesto, siempre estamos buscando traerles temas que nos dejen un poquito más, no solamente el reírnos un ratito, porque hemos tenido programas muy, muy entretenidos y divertidos, también como este programa que sea como una experiencia autodidacta y que aprendamos mucho también de nuestros especialistas. Y antes de ir con la imagen, le quiero mandar saludos a Liliana Sánchez, gracias por estar aquí conectada. Y pues nada, a ver, la siguiente imagen es el sacro. Sí. Ok, ahí está. Ay, miren, ahí está. Está coloreado en rojo, esta parte triangular, donde vemos unos orificios a los lados. Esos son los remanentes de la fusión entre una y otra de los segmentos vertebrales sacros. Estas forman una sola pieza, están unidas, no hay disco entre ellas, y este triángulo que forman es el que encaja dentro de la pelvis, las dos mitades de la pelvis. Esa es la culpable de la mayoría de los dolores de espalda baja, ¿no? Y de que se me duerme la pierna o que se me entume hasta la rodilla. Y la razón de esto es que porque las raíces nerviosas de la porción lumbar, es decir, del último segmento de la espalda baja, salen hacia los lados y bajan por enfrente del sacro, justo donde está la frontera entre la pelvis y el sacro. Esta articulación sacroiliaca, pues es la que se mueve cuando caminamos, pero el mayor movimiento de ella se realiza cuando nos sentamos o cuando nos paramos. Hacer el movimiento de sentarse a ponerse de pie y viceversa, es donde hace todo su movimiento para que el sacro se quite de su lugar y uno se pueda sentar, ¿no? Y para que cuando uno se enderece, la espalda quede viendo para arriba. Cuando estamos sentados, la pelvis se hace hacia adelante y el sacro se va para atrás. Cuando nos paramos, pues obviamente es lo contrario. Y son también muchos términos técnicos y biomecánica ahí, pero el resultado es que cuando esa articulación se inflama,
porque nos torcimos, porque dormimos chueco, porque cargamos mal. Es el punto de dolor. No es, en parte sí es por la articulación, pero no es nada más eso, sino que por enfrente de ella, en la frontera, pasa el ciático, tan famoso nervio ciático. El nervio ciático. Da la vuelta por ahí y va súper protegido, pasa por entre los huesos del sacro y la pelvis y sale ya hacia el fémur y ya hacia abajo, sobre la cadera, ¿no? Esto es lo que se inflama y es lo que nos da esta sensación. Y ahí igual es donde es importante diferenciar, pero digo, como una nota, y por lo mismo de que estamos tratando de que la gente aprenda vamos a llamarlo así, a cómo diagnosticarse, no para que se den tratamiento. No. Esto está raro, esto está fuera de lo normal. Voy a ir a ver al doctor siempre en una etapa temprana, para evitar que lleguemos a situaciones más complejas y a veces desafortunadas, donde ya el remedio no existe, ¿no? Entonces, estas sacroileitis, es decir, la inflamación entre el sacro y el ilion, que es la parte donde articula el sacro, se inflaman y ocasionan que se irrite el nervio que está pasando enfrente, y entonces tenemos esto de la pierna que me arde, que se me entume, que siento como si me echaran agua fría, que no me deja caminar muy bien, que me quedo sentado y a los 20 minutos ya no puedo más, me tengo que parar, que camino 20 minutos y ya no aguanto nada, me tengo que sentar otra vez, no encuentro acomodo para dormir. Estas situaciones son las que hay que ir con un médico, porque si pregunta uno en Google, la respuesta final siempre, cáncer. Sí, entonces no es eso, ¿no? A veces es un esguince, una torcedura, pero en esa articulación. A veces sí tienes irritado un nervio porque tienes diabetes. O sea, hay muchas otras causas que uno a veces no conjuga. Y entonces se tiene que acudir al médico para poder decir, por supuesto, esto está pasando por esta otra cosa, y me acuerdo que mi tía tuvo, y entonces ya se va uno por otro camino que no era, ¿no? Entonces... y nos asustamos también. Ir al médico y esto es una cosa que yo le comento mucho a mis pacientes. Yo le digo, prefiero que me venga a ver 10 veces y que yo le diga, ya vaya hacia su casa, ¿está bien? Que un día tenga algo y no venga. Sí. Porque entonces ahí ya nadie le va a ayudar. Va a haber un problema mucho más severo que no podemos arreglar, ¿no? Digo, es correcto. Y como decías, ya como para terminar esto y empezar a dar un mensaje un poco más integral, pues sí está bien aprender de anatomía y de biomecánica y de todo esto para que sepan qué es lo que hay adentro y más cómo funciona, y conocerse, para que entonces puedan detectar cuando algo no está bien, ¿no? Pero el cuidado que hay que tener en casa es esto que hemos dicho en otras ocasiones, la higiene de columna, ¿no? Ahora sí, en Google, vayan a Google y busquen ejercicios de columna, y ahí aparecen unos ejercicios que se llaman ejercicios de Williams, y son ejercicios a flexión, que son todos para estar acostadito, no nos vamos a caer, no tenemos que hacer ningún esfuerzo, y nos va a fortalecer o activar por lo menos el abdomen, los glúteos, los músculos, los cuádriceps, la espalda misma, para que nuestra postura sea mejor, para que no tengamos dolor, para que funcionemos correctamente. Si uno está en una postura correcta, puede hacer las cosas como debe de ser, porque y son palabras que no son adecuadas, pero se las voy a decir así como son. Los coches no están hechos para alguien que está todo encorvado o así jorobado. Las sillas de los restaurantes, las sillas de los comedores, están para estar derechito. Así es como debe de ser. Hay que tratar de ayudarnos para poder tener esa postura correcta, para que en el caso del restaurante podamos comer y de veras haga digestión como debe de ser, y no que se quede todo atorado y tengo reflujo y tengo otras cosas que a veces no los podemos correlacionar como médicos, de decir, tienes reflujo porque tienes mala postura. Eso no es común, pero todo afecta. Eso de que todo está conectado es una situación real. Por lo menos en lo que a mí concierne, en ortopedia, yo les diría, háganme caso, hagan esto. Les toma 5 minutos, 10 minutos cuando mucho, y eso les va a resolver o a librar de muchísimos problemas. Es correcto.
Pues bueno, ya para despedirnos, agradecerle, doctor, su tiempo como siempre y estar compartiendo sus conocimientos con nosotros aquí en Terapia de Corazón. Creo que nos llevamos información muy valiosa y yo creo que también el interés de comprender aún más sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo en su funcionalidad, ya me trabé toda, cómo funciona nuestro cuerpo en su totalidad, quiero decir funcionalidad otra vez. Y bueno, ojalá les dé también esa curiosidad a ustedes para seguir investigando, obviamente fuentes fidedignas, no nos creamos todo lo que vemos en internet y en redes sociales, y también tener esta apertura de decir, algo no está bien, pues necesito ir con un médico, que es mucho más sencillo, de alguna forma factible, decir, bueno, voy con un médico que me haga de contención antes de que sea, o más bien prevención, antes de que el problema crezca y crezca, y luego anden como yo de achacosa, que si con migrañas, que si dolor de espalda, de esto y lo otro, por no haber dado un seguimiento oportuno. Pero, dicho sea eso, ya voy a ir pronto a ver al doctor para que me ayude con este problema de mi cuello. Y doctor, ¿dónde lo encuentran? Cuéntenos. Yo estoy en el Hospital Amerimed, en la Torre Médica, consultorio 106. Ahí me encuentran. Si le llaman a Lucy, mi asistente, es el 998-846-1030. Ella con gusto les programa una cita y lo vemos. Muchas veces la gente se sorprende porque en realidad van con cosas de semanas o meses de problema y lo resolvemos a veces en 15 minutos. No era tan complicado y se hubieran ahorrado mucho el hígado y los riñones en lugar de estar tomando pastillas que les dijeron, ¿no? pero bueno, no sentí la pedrada. Si hubiera problemas o dudas o cuestionamientos que alguien tenga, pues por favor que se comuniquen al programa y nos lo hagan saber. Por supuesto. Y me atrevo a decir que hasta sugerencias para futuros programas, porque puede que yo no sea experto en todo, pero puedo dar orientación médica como médico que soy y ayudar lo más que se pueda. Es correcto. Pues muchas gracias, doctor. Gracias a toda la gente que se conectó. Yo voy a seguir mi chamba de estarlo presionando para que pronto sea un rockstar de las redes sociales. Ustedes no se preocupen. Pero si por algo no les quedó claro dónde localizarlo, nos mandan un mensajito aquí en Terapia de Corazón y con gusto les damos el teléfono de Lucy, porque además es súper amable Lucy. Entonces, gracias. Compartan este contenido. Saludos a toda la gente que nos escuchó a través de Radio Génesis. Nos vemos el próximo jueves en Terapia de Corazón, también desde casa. Gracias.